intentando retomar algún hilo perdido, como por ejemplo el otro día habló de sillones que de repente se convertían en arte vikinga y el arte vikinga Sí, como... bueno, no, tampoco hablé de sillones. No, Camila, no, y cómo eso fue tomado para, no digo No, una hablamos escuela, de Alvar Aalto, claro, de arquitectura del organicismo, de los finlandeses, y bueno, que hoy está muy de moda hablar de lo nórdico como una especie de moda, exacto. y que venía de allá. A veces está bueno saber que si algo habla de lo nórdico, bueno, Ujú. tiene un origen, que es un poco más interesante que un movimiento de modas, de estéticos. Entrado los 80, que pasaron tantas cosas en los 80, aparece, o por lo menos acá lo tengo dentro de lo que estuve buceando y buscando dentro de la arquitectura, que obviamente tengo que recurrir a Google y ponerme a leer, Ah, sí. el deconstructivismo, movimiento arquitectónico de 1980, y nombra A ver qué dice acá. una gran cantidad de Mm. estilos que han explorado otros arquitectos, pero que tiene su base en el movimiento literario de 1920. ¿Cómo pasamos de literatura del 20 a deconstructivismo del 80? ¿Es Es medio un poco agarradito de los pelos. ¿Es medio la nada misma o fue algo el deconstructivismo? No, no, claro que fue algo. Fue algo y después queda instalado como algo que no es deconstructivismo y podríamos discutir qué es el deconstructivismo. En principio entender la palabra, qué significa. La Desarmar. deconstrucción, claro. De alguna manera es como decodificar. Y para eso tenés que entender que la arquitectura tiene códigos, ¿no? La primera idea de código dentro de la arquitectura lo podríamos decir que es el sistema trilítico, ¿no? ¿Qué es el sistema trilítico? Es poner dos cosas puestas verticales, así si ven, y una puesta así horizontal. Tú armaste como una especie de puerta. Trilítico viene de tres piedras. Tres, ok. Lítico de piedra. Es como Stonehenge, ¿viste? Ujú. Que es como se considera la primera obra de arquitectura de la humanidad registrada. Entonces, pasar de eso, digamos, eso es una especie de, ahí arranca una codificación, ¿no? Entender la arquitectura como la organización de piezas en términos de sostén, de estructura, de materialidad, de tecnología, y a partir de ahí empezar a desarrollar espacialidad, espacio y nuevos códigos dentro de la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto que estamos viendo es o no es, Nico? Absolutamente. Eso Bien. es Frank Gehry, eso es ¿no? Ah, Sí, lo tenía Gehry, anotado, Gary. pero no sé, me confunde esa foto, no sé si son los bailarines en Viena. Ah, ahí lo chequeo. Está rara Frank la Gehry, foto. Rem Koolhaas y No. Peter Eisman. Esos son arquitectos. Esos son, bueno, eso lo tengo dentro del movimiento anotados. Bueno, no, Ahí medio por arriba. medio agarrado de los pelos. Medio agarrado de los pelos. Bueno, pero bueno, sí. bueno. A ver, Gehry vendría a ser como el deconstructivista más popular que, bueno, Casa danzante, dice. la Casa Danzante, sí, los bailarines, le digo yo. Ellos están en Viena, si no me equivoco. Que giró el coso por un lado y gira para el otro. Claro. Sí, está muy buena. A mí Gehry no me fascina mucho, pero esa obra me parece que está bastante interesante. Como que está muy acertada, sobre todo de lo urbano esa ahorita. Pero ¿Pero para qué no es, eso salir- que es un edificio viejo con uno nuevo? No, no, es ¿En dónde dijiste, Nico? en Viena creo que En está. Praga. En Praga, perdón, ahí en Europa del Este estaba. Bueno, en Praga. Sí, en Praga. Es una esquina, el tipo viene con una arquitectura típica, arquitectura europea, de 20 metros de altura, de zócalo, parejo, consolidado, y el tipo tiene que terminar de conformar la esquina. Bueno, y cómo toma lo antiguo con esa nueva manera de ver la arquitectura que tiene él, me parece muy acertado, muy interesante, y que empatiza muy bien con el entorno sin destruir lo que es ese lugar, como Praga y su arquitectura. Pero la deconstrucción justamente lo que viene a poner en discusión son esos códigos de la arquitectura, la idea de lo euclidiano, de lo matemático, de la fuerza estructural en términos del orden estructural, sino que viene como a subvertir esas cosas, las viene como a poner en jaque, a dar vuelta. No deja de ser en gran parte un movimiento bastante provocador y para mi gusto no es mucho más que un hecho meramente formal. No tiene mucho más peso que eso. Hay otras ¿Vendríamos obras... a decir que es más como un intento de pensamiento que una escuela formal? Es como tenerlo presente para pensar el deconstructivismo, pero no necesariamente para crear. No, crea. Ahora, lo que pasa es que ponen a pensar qué es la arquitectura.
Mira, acá lo Estás un busqué poco al pedo. Ahí está, en sí. Google Maps y mira cómo se aprecia diferente la imagen. Sí, por eso te claro. decía que la imagen que mostraste Y porque me se ve que estaba deformaba sacada mucho. medio de abajo, pero ahí Sí, creo que se pero entiende hay una mejor. que se ven más los vecinos de aquel lado y se nota, no, Para la ese otra, lado. del otro lado. Se nota cómo encaja el edificio nuevo con el viejo. Pero ves que dobla, deforma las cosas. Sí, Por ejemplo, claro. algo que siempre hago en la facultad, una columna es un hecho, en principio, un hecho meramente estructural, tecnológico. Sí. Del sistema trilítico, que son dos columnas con un dintel en el medio, arma un pórtico y a partir de ahí la sucesión de eso empieza a generar la posibilidad de conformar espacio. Una columna es un hecho estrictamente vertical. Me metí en un No, túnel y no Se te metió en a un cualquier túnel, lado. Camila. No. El túnel está lindo igual. Podría ser de constructivista. Lindo, me gusta. Pero una columna es un hecho estructural por excelencia, que es una cosa bien parada, Sí. bien vertical, aplomada en la normal del planeta Tierra, ¿no? No puede estar torcida una columna. Si una columna está torcida, empieza a fallar conceptualmente como una cuestión de identidad como hecho estructural. Es como decir, che, ¿cómo te puedo decir? Si soy un referí pero que te la cierra te la deja pasar. Bueno, ya no sos no está para lo que te llamaron, no sos para poner el orden que te pidieron. ¿Entendés? Estás como desvirtuando un poco tu misión original. La misión de una columna es mantener la normal con la Tierra, los 90 grados. Cada vez que vos no lo haces, físicamente, en términos de cargas estructurales, pasan un montón de cosas que son malas para la columna, para las estructuras. Nunca torces una columna, porque deja de funcionar como tal. Está llena la historia de arquitectura de columnas torcidas a propósito, para generar otro tipo de cosas y otras resoluciones estructurales. En ese caso vos vas a ver un montón de columnas que vienen y se empiezan como a deformar, que van en contra de la lógica estructural. Lo que buscan en ese sentido es decodificar, deconstruir los códigos naturales de la arquitectura y del espacio y del antiguo primer código trilítico. Es que si lo mirás Empieza a rápido parece romper roto, eso. justamente. Ahí va. Está bueno lo que dijiste, parece que lo hubiésemos organizado. Si vos ponés, ahora googleate, deconstructivismo supermercados, vas a ver toda una línea de supermercados en Estados Unidos que juegan con eso de una manera ya publicitaria y empieza a aparecer el deconstructivismo como una cuestión más de impacto, de imagen, de provocación desde la imagen, más que como una cuestión espacial desde la arquitectura. Pero como la arquitectura todo lo abarca y todo lo puede, también podemos decir que eso es algo dentro de la arquitectura. ¿Quién está para decir qué carajo es la arquitectura? O qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No existe. Para mí esa categoría no existe. Podemos poner en discusión todo lo que uno crea que pueda llegar a ser arquitectura y entrar en el debate. Por eso ahora cuando aparezcan esas imágenes, aparecen unas que están como paredes rotas y cosas así. Ah, bueno, no me había parecido esto. Ahí busco. No, bueno, eso no, pero podría llegar a ser. Pero bueno, fíjate que esa imagen y a partir de eso el deconstructivismo empieza como a abrir puertas para empezar a reflexionar sobre otras cuestiones formales y espaciales. Formales siempre hablo de la forma, ¿no? Sí, no de... La arquitectura moderna a principios del siglo, con Le Corbusier, habla del orden, de la armonía, vuelve a los griegos, la composición, el equilibrio, la honestidad estructural, como decía Foster. Nada, hay una cosa de esa de mantener la arquitectura en ese orden clásico. Empiezan a aparecer después con el tiempo, el otro día hablamos del organicismo que también pone en discusión eso, que las cosas a veces no son como deberían ser, que la arquitectura no solamente es un hecho matemático, como sí planteaba la modernidad con Le Corbusier, y empiezan a aparecer otras digresiones. Termina la Segunda Guerra Mundial, ahí se va todo definitivamente al carajo, empiezan a aparecer otro tipo de expresiones dentro de la arquitectura diciendo, che, bueno, la arquitectura no es una máquina, no somos máquinas ni tiene que ser matemático, también expresa emociones humanas, también tiene que expresar lo que nos pasa, no es más que el lugar que habitamos los humanos y eso tiene que tener que ver con eso, ahí es donde empezás también a ver la historia de la arquitectura que pasa, y de golpe aparece en los 70, fines de los 70, ya en los 70, con la posmodernidad, con los primeros expresiones del movimiento posmoderno, aparece el deconstructivismo para mí dentro de esta ola de la posmodernidad. Porque la posmodernidad justamente lo que empieza a decir es que casi todo puede ser todo, esto que hablaba Lyotard, Sí. arte sin artistas, viste, poner un coso en un museo transformado en obra de arte, esto que alguna vez Duchamp, cuando puso el mingitorio arriba de un banquito, lo transformó en obra de arte, no sé si recuerdan 1920. Bueno, la posmodernidad empieza a hablar en esos idiomas y el deconstructivismo es como una corriente para mí dentro del mundo de la posmodernidad que
que justamente opera sobre los códigos de la arquitectura, Pero sobre el código en sí. Empieza y termina, no es algo que siga hasta la actualidad. Lo que pasa es que nada es tan... No es un disco, ¿viste? No es un libro. Es algo que pasó y que después es algo totalmente anárquica la arquitectura en ese sentido. Uno trata de ponerle nombre a las cosas, pero la verdad que la arquitectura es algo que sucede. Vos haces una cosa y decís, che, ¿esto qué es? Chupame huevo, no sé, es lo que salió. Si vos le querés poner categoría, forma, vos hacé lo que quieras, catalogala. Y pero no se hace arquitectura de catálogo. ¿Cómo? ¿Se puede hacer algo que esté dentro de esta categoría, pero que sea funcional? Porque... No, funcional en principio es todo. Bueno, funciona. pero claro, sí, está bien, pero ponele hoy la columna esa que veíamos, ¿aporta algo más allá de la parte estética? Es que no es... Porque hasta pareciera que, no sé, que reduce el espacio, por ejemplo. Claro, siempre en arquitectura cuando la analizás, existe la estética. Pero la estética no es una categoría para analizar. Vos lo que analizás es, en todo caso, desde lo formal, desde las formas, lo que provoca. Esa columna, cuando vos la ves, en realidad lo que está tratando de hacer es no decorar el paisaje, sino hackear tu percepción de las cosas. Cuando vos ves una columna derecha decís, ok, orden, equilibrio. Sí. Cuando ves una columna torcida, lo que ves es pánico y terror. Se va a caer. Obviamente que no se cae porque un tipo fue atrás, la calculó, hizo que funcione. No, obvio. Lo que está generando es un efecto. Es un golpe de efecto en el habitante, en el observador, en el que está transitando esa espacialidad. El deconstructivismo lo que busca, en principio, es eso. Y para vivir hablar adentro... de la complejidad justamente del humano y que la arquitectura no puede quedarse afuera de eso. El edificio de las bailarinas en Praga. ¿Las bailarinas era? ¿Que habíamos dicho? Danzantes. Las danzantes Hay en muchas Praga. obras. Si te toca el piso de la panza metido para adentro, ¿sale más barato? Si te toca No, el de... No. No, bueno. Todo boludo. funciona, todo está pensado. No, todo está pensado para que funcione. Hay un ingeniero, hay un diseñador, hay un tipo que sacó los números, un empresario que le hizo bien el negocio. No, todo funciona. Lo que está haciendo ahí, y también estas cosas pasan en países que están muy acomodados económicamente, que se pueden dar el lujo de pelotudear un poco con esto y hacer estos experimentos, porque todo es bastante antieconómico, vale decir. Sí, claro. Digamos, darte este lujo de ponerte a provocar gente y ver qué pasa con la arquitectura, que está bueno como laboratorio, pero ponerlo en práctica necesita unos mangos para hacer eso. La eficiencia justamente no es una traducción de la arquitectura deconstructivista. Y también va para un público que tiene que estar abierto, lo suficientemente abierto para encontrarse con ese tipo de diseños. Si vos vas a Europa están muy acostumbrados, porque todo el tiempo son, hasta la Segunda Guerra Mundial, en la cuna de la innovación, aunque siguen pasando ese tipo de cosas, están preparados. La obra de Gehry de los fines de los 70 y los 80, y yo te diría casi hasta el Guggenheim de Bilbao, que es una obra muy famosa para los que no son arquitectos. ¿Eso lo hizo Gehry también? Ese lo hizo Gehry. Esa es la obra que lo pone a Gehry en la cocina de mi tía a charlar mientras toma mate. Es el que lo hace definitivamente popular, porque es un edificio muy raro en España, que es un país que para todos nosotros es un poco más cercano, y pone a Bilbao arriba de la escena mundial, porque Bilbao era una ciudad... ¿Cómo se llama ese? Guggenheim. Museo Guggenheim. El Museo Guggenheim. Como el Twitter de Lustó, pero Heim después. Bueno, eso. Sí. No sé. El Museo Guggenheim está en Nueva York, el primero. Lo hizo Frank Lloyd Wright, uno de los padres de la arquitectura, de sus últimas obras. Es un edificio emblemático, que también, si lo ves, está en películas como Men in Black, como una que está genial con... Ahora no me acuerdo. Una que está genial... Hace un tiroteo adentro del museo que para uno que es arquitecto hacen recontra-mierda el edificio a los tiros y ves todo el Guggenheim hecho mierda y es genial ver eso, cómo pasa ahí adentro esa obra que la afectan definitivamente, algo que para nosotros es una obra icónica. ¿Tiroteo en el museo? No, pero se cagan a tiro, muere gente, sangre, gente cae en el vacío. No. Es mortal esa película. Es con Clive Owen y la mina esta que ahora... Vi 1917, Nicolás, no la había visto. Uy, linda película. Ese es el Guggenheim de Bilbao. Esa es una es obra de impresionante. Gehry. Ese es el mismo tipo que hizo Los Danzantes en Praga. Eso ahora El es muy amigo popular. Gehry. Está al costado de esa ría que es Bilbao. Y ese edificio es un museo de arte. Obviamente que rompe con todas las lógicas formales de la arquitectura, dentro de lo clásico de la arquitectura, con la línea recta, con la línea normal, con las cuestiones de la estática y la física.
podríamos hasta decir que Zaha Hadid, si bien no es deconstructivista, podría entenderse como que puede llegar a estar. Lo que pasa es que Gehry fue un poco el padrino de esto y empezás a ver que sus obras tienen que ver con eso. Pero me parece que el corpus más interesante de la obra de Gehry en términos de constructivismo está más a fines de los 70 y los 80, que es donde aparece el deconstructivismo como a nivel mundial. Y pasa mucho en Estados Unidos porque también se utiliza mucho ese tipo de arquitectura como cosa publicitaria. Claro. Como impacto visual, como para llamar la atención. Por eso te ponía esos... Y para lugares turísticos. Supermercados me- Best. No lo encontré. Best. Me imagino que también para lo No, turístico, me acordé de eso. ¿Para qué para mierda el... me sé eso, boludo? Y te lo sabes, boludo, sirve. Lo turístico me parece que también funciona, ¿no? Si Bueno, tenés un el lugar turístico y El tenés... Grindham de Bilbao, o sea, Bilbao era una ciudad muy deprimida, muy de mierda, muy Lo portuaria. charlamos el Hace año 1000 pasado. años. No, el año pasado a esta misma altura del año después de Mirá. una de las elecciones. No sé si te acordás en mi casa. Ah, puede ser, puede ser. Bueno, puede ser. Bueno, Con alguien que había estado en Bilbao. Miren, ahí lo tenemos. Estuvimos con el alcalde de Bilbao en su momento. Bueno, ¿ves? Estos Ah. son los supermercados Best. Esto es como poner el deconstructivismo al servicio de la publicidad, donde se rompen las lógicas constructivas. Parece que los edificios están rotos. Sí. ¿Ves? Como una pared, como que se le... Me gusta. Es un abordaje del deconstructivismo. No es el deconstructivismo europeo, más No, está bien. Más Eh, mercantilista, más yankee. más filosófico, digamos. Esto si no está puesto ya al servicio. Por eso No, la y habla de la aparte, posmodernidad. Claro, en los otros vos notas que está bien hecho y distinto. Acá decís, uy, se rompió. O sea, como Es que lo que busca justamente es va más che, al grano de lo que te quiere mostrar. y no entender la arquitectura como una cosa que tiene propias lógicas. ¿Viste Claro. cómo suena? Y hay más. Hay uno que está la pared torcida. Como parece que se agarró un terremoto y se cayó la pared. A ver, Lo que busca todo el tiempo, detrás de eso hay un ingeniero y Sí, un claro. diseñador que estuvo rompiéndose las pestañas viendo cómo mierda construir eso. ¿Ves? Bueno, todo esto tiene que ver con utilizar a la arquitectura como medio de expresión y publicidad. Algo de lo que hablaba Robert Venturi, un yankee, que teorizó muchísimo, es uno de los más interesantes, lo que más me gusta, Robert Venturi, que entre unos dice hace complejidad y contradicción en la arquitectura, y el otro el de Las Vegas, ahora se me fue el nombre completo, pero habla justamente de la arquitectura como publicidad, como cartel publicitario. Y habla con una postura súper crítica de lo que se iba a convertir la arquitectura, que después la recontra pegó y más todavía, ¿no? Hoy ves, el otro día paré en Corrientes al 1900 en un departamento que alquilé, y caminamos Corrientes 34.000 veces y crucé el Obelisco 34.000 veces, pues pelotudeamos un montón. Y yo me paré en un momento a mirar los edificios forrados en carteles, y de esto hablaba justamente Venturi, ¿no? Que hay un momento que la arquitectura, si ves Blade Runner o te parás en Broadway, empezás a ver cómo la arquitectura empieza a transmutar en imagen, en publicidad, ¿no? Tanto que hablamos acá de eliminar los carteles. No, Pero bueno, sí, sigue. La ordenanza esa no se está durmiendo. Vamos a ver qué pasa. Como dice la siesta de los justos. ¿Te puedo hacer una propuesta, Nicolás, de acá en adelante? A ver si me No sé banco. no sé, porque no sé cuál es la experiencia en otros países del mundo. A ver. Está claro que en algún momento va a tener que llegar algún gobierno a este país que vuelva a retomar algo que vos venís planteando en este programa hace mucho tiempo, que es cómo resolver la tierra y cómo resolver la vivienda. Para eso hay un ministerio que ahora no funciona más, que es el de obras públicas, o sí, ¿cómo se llama? No es de obras públicas. De Catastro. de infraestructura, bueno, no, nacional. Digo, que se ponga a hacer planes de el vivienda. lo que antiguamente era planificación. el Ministerio de Planificación Exacto. Federal, que no existe más. No existe más. Porque no Bueno, se planifica más el país. en algún momento se van a tener que volver a hacer planes federales de vivienda, planes de vivienda, lo que sea, liberar suelo, porque está claro que es una de las principales demandas en la actualidad. La Sí, gente no- está no tiene diciendo escaso. que no puede cumplir con los contratos que tenía y celebra nuevos contratos para mudarse, etcétera, etcétera. Es una demanda de los jóvenes, de los adultos y de la gente grande. ¿Qué se hace en el resto de Latinoamérica? Porque no me quiero ir al mundo, me quiero ir a países Bueno. que estén más o menos, no te digo en la misma que nosotros, pero que por lo menos vivan la espacialidad latinoamericana de la misma manera. ¿Hay No. planes de vivienda en otros países Sí, del mundo? claro. Lo que pasa es que es muy complejo. Y, a ver, no soy especialista en esto. desde No, ya, pero por eso digo, desde para lo que más sé, adelante, para la próxima. Para la próxima sí, lo podemos estudiar. Pero sí, claro, en todos los